Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este primer Facebook Live. Básicamente lo que vamos a tocar es un tema que afecta a mucha población, tanto femenina como masculina. Primero que todo, pues vamos a hablar del principal protagonista de esta patología, que pues es el pelo. El pelo es una estructura que tanto históricamente, psicológicamente y religiosamente desempeña un papel muy importante a lo largo de la humanidad. De hecho, su deterioro afecta en gran medida la autoestima de la persona y puede ser una de las causas de depresión, de ausentismo, tanto escolar como en pacientes más adultos, y de aislamiento social. De ahí pues su importancia. Para darles unos datos generales, pues les comento que en este caso, que nos vamos a enfocar en el pelo de la cabeza, pues el cuero cabelludo tiene más o menos de 100.000 hasta 150.000 pelos. La tasa de crecimiento del pelo más o menos varía de 1 centímetro por mes. Y pues el pelo es un órgano que tiene un ciclo muy importante, ya que tiene una etapa de crecimiento que se llama anágeno. Esta etapa de crecimiento dura más o menos de 5 a 7 años y el 85 al 90% del pelo se encuentra en esta etapa. Luego tenemos una etapa de reposo muy pequeña, más o menos dura 3 meses, el 5% del pelo se encuentra en esta etapa, y finalmente tenemos una etapa de caída muy corta en días, más o menos dura 3 semanas, y el 1% del pelo está en esta etapa. Eso es lo que nos permite tener el pelo tan largo como nosotros queramos. Cuando hay una alteración de alguna de esas etapas del ciclo, ya sea porque la etapa de crecimiento se acorta o la etapa de caída se alarga, tanto en número de pelos como en días, pues puede haber una pérdida de pelo, y eso es lo que nosotros le conocemos como el nombre de alopecia. Entonces, ¿qué es una alopecia? Es simplemente la pérdida del pelo, parcial o completa, producto de un proceso anormal. Nosotros los dermatólogos clasificamos las alopecias en dos grandes grupos, en las que producen cicatriz y en las que no producen cicatriz. El día de hoy nos centraremos en una alopecia no cicatricial, o sea que no produce cicatriz, y la más común o la más frecuente, que es la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la causa más común de pérdida de pelo, afecta casi el 50% de la población de raza blanca. La mayoría de los autores describen que ya a los 30 años, en pacientes tanto masculinos como femeninos, hay indicios de pérdida capilar. Es una enfermedad que, si bien no es fatal, o sea, no compromete la vida del paciente, sí es una fuente significativa de estrés el que se comienza a perder pues esta estructura. Ya como tal, en la alopecia androgenética, ¿qué la caracteriza? La alopecia androgenética se caracteriza porque esta pérdida de pelo es progresiva y sigue unos ciertos patrones que van a ser diferentes en el sexo masculino como en el sexo femenino. Estos patrones son los que vamos a ver ahorita a continuación, pues me va a quedar más fácil a través de estas imágenes poderles explicarles cada una de estas. Entonces, como es una enfermedad que afecta a ambos sexos por igual, su inicio generalmente comienza en la adolescencia. Hay pacientes que inician más tardíamente. Dentro de los factores que están involucrados en su aparición, pues se considera una enfermedad multifactorial, aunque es indudable que hay un componente genético importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enfermedad heredada y que todas las líneas familiares van a estar afectadas. Ahora, lo que nosotros no vamos a heredar es de pronto el mismo patrón de calvicie que tiene nuestro papá, nuestro abuelo o nuestra mamá. Nuestra pérdida de pelo va a ser de pronto igual, de pronto va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, y la otra causa de pérdida que está involucrada con los genes, pues son las hormonas. Hormonas que todos los seres humanos producimos, pero que algunos pacientes son más sensibles a estas hormonas, las cuales son, como para mencionarlas y que sean de conocimiento de ustedes, la testosterona, la dihidrotestosterona, la dihidroepiandrosterona, entre algunos otros andrógenos. ¿Listo? Estos son los patrones de pérdida de pelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la pérdida de pelo femenina. Las chicas perdemos pelo de manera diferente a un hombre. Generalmente se caracteriza porque comienza en la línea media. Uno lo que se da cuenta es que la carretera o la línea en la que uno divide su pelo se comienza a ensanchar o comienza a verse muy fácil la piel de la cabeza en el centro. Mientras que los patrones de pérdida masculinos se caracterizan por dos grandes grupos. El primero es la pérdida de pelo frontotemporal,
¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la línea de nacimiento del pelo de nosotros comienza a retroceder hacia atrás, que es lo mismo que decir que nuestra frente se está ampliando. Hay otro grupo de pacientes donde su pérdida de pelo se centra más que todo en la coronilla o en el remolino y no tienen una pérdida de pelo a nivel de las entradas. Hay grupos de pacientes que la pérdida de pelo es en ambas áreas simultáneamente. Hay un patrón que aquí no aparece, que no van a encontrar mucho en los libros, pero sí es muy importante porque por mucho tiempo se subdiagnosticó, que es un patrón de pérdida que se llama alopecia difusa. La alopecia difusa es una condición en donde la calvicie o la pérdida de pelo no se está limitando a la parte superior de la cabeza, sino también compromete otras áreas del cuero cabelludo, como son los laterales y la parte posterior de la cabeza. Como la pérdida de pelo es más aumentada en base a que afecta y compromete toda la cabeza, es muy importante su diagnóstico y su tratamiento precoz, para lo cual es indispensable que ustedes acudan a los servicios de dermatología, especializados obviamente en el área capilar, para por medio de tricoscopías con aumento, que son dispositivos que amplifican la imagen del pelo que estamos tomando, podamos encontrar esos hallazgos mínimos que de pronto el ojo todavía no detecta, como es el adelgazamiento del pelo, la diferencia de grosor entre cada uno de los tallos pilosos y algunos pelitos pequeñitos. Entonces, recapitulemos un poco de la alopecia androgenética. La alopecia androgenética, pues, como lo dice su nombre, a pesar de ser heredada, hay una condición en donde hay una susceptibilidad a una hormona, especialmente la dihidrotestosterona. Ella ingresa en el cuero cabelludo y lo va transformando. ¿Listo? Esa transformación es progresiva. Puede ocurrir en meses o en años, depende de cuántos factores agravantes, o sea, factores que pueden empeorar nuestra calvicie, puede notarse en cortos periodos de tiempo o uno notarlo como pasaban hace unos 10, 20 años cuando empecemos la cuarta o la quinta década de la vida. Generalmente es progresiva, ¿por qué? Porque el paciente mismo se va a empezar a dar cuenta si está perdiendo el pelo y ahí es cuando tienen que estar pendientes ustedes de si notan esas cosas en su cuero cabelludo. La primera es que el pelo se vuelve más delgadito. En nosotras las mujeres, pues el moño con el que nos agarramos el pelo se reduce en tamaño. En los hombres a veces notan que tienen menos pelo o empiezan a notar pelos en la almohada, en la ducha o cuando se lavan la cabeza. Lo segundo que se puede notar es el acortamiento del pelo, o sea, el crecimiento del pelo se ve enlentecido. ¿Cómo lo vas a notar? Porque vas a dejar de ir al peluquero cada cierto tiempo, vas a espaciar mucho más los cortes de pelo, por ejemplo en las chicas, y en los hombres porque cuando van al peluquero le dicen, por favor, córtame mucho acá, pero no me cortes en la parte superior de la cabeza porque hay una diferencia de longitud entre la parte superior y las partes posteriores de la cabeza. El tercer paso de una pérdida de pelo, pues es que la cantidad de pelo, numéricamente hablando, disminuye. Nadie se da cuenta si tiene 2 pelos menos, 3 pelos menos, pero sí va a ser más fácil que podamos ver la piel de tu cabeza a través del pelo. Todos esos son indicios de que puede haber una alopecia y pues la idea es que no dejemos avanzar el problema, sino lo detengamos a tiempo. Dentro de los tratamientos que están disponibles para todos ustedes para este tipo de patologías, pues hay un buen grupo de medicamentos. Entre ellos están pues los que se aplican en la cabeza, los que son tomados, los inyectados, la terapia de luz y finalmente el tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos que son aplicados en la cabeza, pues sigue siendo el estándar de oro el minoxidil. Él es un promotor del crecimiento celular y alarga la etapa de crecimiento del pelo. Es un medicamento muy seguro, muy eficaz, tiene una aprobación FDA, su aplicación la verdad es supremamente sencilla. Dentro de los medicamentos que son tomados, pues tenemos los que bloquean el ingreso de la dihidrotestosterona. Ellos son como el finasteride y el dutasteride, son muy eficaces y excelentes para el tratamiento de la alopecia. De todas formas, este medicamento sí arrastra muchos mitos que podemos tocar en otro video más adelante para poder pues aclararles las dudas que hay con respecto a este medicamento. Después tenemos las terapias lumínicas, los láser capilares. Los láser capilares siempre van a complementar los tratamientos anteriores, o sea, los que mencionamos. Ellos básicamente trabajan en alargar la etapa de crecimiento del pelo. Están los medicamentos inyectados,
como pueden ser las mesoterapias, con medicamentos o no, y el plasma rico en plaquetas. La idea es pues colocar directamente en el cuero cabelludo algunas sustancias que también estimulan y potencializan las células productoras del pelo. Finalmente pues tenemos los tratamientos quirúrgicos, de los cuales pues nosotros somos pioneros en Colombia y tenemos mucha experiencia. Nuestros tratamientos quirúrgicos, ¿en qué consisten? Los tratamientos quirúrgicos están encaminados a aquellos pacientes en donde, a pesar de haber hecho tratamiento, o los que no lo han hecho, notan áreas que definitivamente no les crece el pelo, ya sea parcialmente o completamente. O sea, donde usted ve algunos espacios o huecos, donde ya no ve, y lo único que ve es piel. Ahí es cuando podemos realizar pues procedimientos quirúrgicos. Obviamente los procedimientos quirúrgicos van a depender de una evaluación individualizada de cada uno de ustedes, en donde vamos a evaluar no solo pues la parte que está ahorita despoblada o carente de pelo, sino también las zonas donde se va a extraer el recurso para poder reponer en la parte superior de la cabeza. Es básicamente como esto. La cabeza tiene una zona que tanto las partes laterales como posteriores genéticamente son resistentes a la calvicie. Esta zona, a los que nos dedicamos a trasplante capilar, le decimos zona donante. La zona donante es un área que, si bien nos da un recurso que es genéticamente resistente a la calvicie, tiene un límite de extracción, y por eso es importante uno evaluar esta área para, si uno va a trazar con el paciente una estrategia quirúrgica, se acorde a lo que nosotros como cirujanos podemos ofrecer, cumpliendo las expectativas de ustedes como paciente, que estas deben ser reales, pero también sin maltratar o sobreexplotar esta zona, ¿listo? Porque el pelo es una estructura que, si bien es supremamente importante, no se regenera. Entonces, esa evaluación la haremos en la consulta. Posteriormente evaluaremos la zona receptora, que es donde irán a futuro las unidades foliculares. En esta parte es muy importante, pues, como les comentaba, evaluarlo ustedes individualmente, porque también la cantidad de unidades, el diseño y la estrategia quirúrgica que tracemos con cada uno de ustedes, pues va a depender también del área que requeramos poblar. Hay pacientes que sus áreas son pequeñas, hay otras que son extensas, va a depender también del tamaño de la cabeza y de la calidad del pelo. Entonces la evaluación preoperatoria es supremamente importante. Ya en la parte de diseño, pues comentarles que también el médico que realiza estos procedimientos debe tener no solo un conocimiento teórico y práctico de la técnica, que es una curva de aprendizaje, la verdad, muy larga, sino también debe tener sentido estético. En la anatomía del cuero cabelludo hay una anatomía universal, pero también una anatomía particular de cada uno de nosotros. Dentro de la anatomía universal, pues, ¿qué tenemos que tener presente? Por ejemplo, cuando hacemos la región frontal, pues el primer pelo que sale adelante sale un pelo por un poro. La línea de nacimiento del pelo no es perfecta, tiene unas irregularidades, y si miramos de aquí para atrás vienen las unidades foliculares, que tienen 2, 3 y 4 pelos. Ahora, ¿qué va a ser la particularidad o la parte individual de cada uno? Las líneas de nacimiento del pelo en cada persona son diferentes y es como una huella digital. Entonces es como estamos viendo acá a Camilo. Este fue el diseño que le hicimos, teniendo en cuenta pues el área a poblar, con una zona donante muy buena. Este es el posoperatorio inmediato. Aquí notamos que hay un enrojecimiento leve, la línea de nacimiento del pelo tiene unas irregularidades, y la verdad pues los cuidados posoperatorios son bastante sencillos. Uno puede obtener con un trasplante capilar un resultado muy natural. Eso obviamente depende pues de la estrategia quirúrgica que se trace con el paciente y pues del recurso que ya se evaluó en la consulta preoperatoria. Esto es un avance en el caso de Camilo, y pueden ver, por ejemplo, que la línea de nacimiento se ve completamente natural, no se ven cosas artificiales
como de pronto se creía en los años 90, como se empezó a hacer el trasplante, se veían muy poco naturales. Ya, gracias a Dios, pues tenemos tanto la tecnología como el conocimiento para dar cabida a unas líneas y diseños que se apeguen lo más a lo que nos ofrece la madre naturaleza. De tal manera que, bueno, si queremos tocar más adelante o en otro video ya el tema del procedimiento quirúrgico, las dudas con respecto a ese, que son muchas y también hay muchos mitos, pues los invito a que por favor me dejen en la caja de comentarios dudas, inquietudes, para que podamos resolverlos, y si quieren el tema del próximo video. ¿Listo? Bueno, doctora, aquí nos están preguntando principalmente Felipe Pardo y dice: si mi papá es calvo, ¿estoy condenado a sufrir de calvicie? Bueno, como les comentaba, es una enfermedad que es genética. Probablemente futuro Felipe pues vaya a ser calvo. ¿Qué tan calvo? La verdad no hay ningún médico que te pueda decir qué tan calvo vas a estar. Lo que sí es que te invito es que si empiezas a notar que se te cae mucho el pelo, o empiezas a notar que algunas áreas de tu cuero cabelludo no se ven tan bien como antes, a veces el mismo Facebook es que a uno le muestra los cambios del cuero cabelludo, pues acudas a un servicio de dermatología. No hay que esperar a verse calvo para tomar medidas, pero sí, la verdad es una condición que casi afecta al 100% de los pacientes que tienen antecedentes familiares de calvicie. Bueno, tenemos a otra persona, ella es Cecilia González y ella nos pregunta: ¿desde qué edad se sufre alopecia? Bueno, como les comentaba anteriormente, se creía que era una enfermedad de la tercera o cuarta década de la vida. Ya hay muchos autores que han descrito este tipo de calvicie, inclusive en la adolescencia. Pues sabemos que ahorita los chicos y las chicas se desarrollan un poco más precoz. Entonces, cuando comienza el influjo hormonal para desarrollar los adolescentes sus caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, en el caso de los chicos, puede no solo empezar a cambiar la voz, sino también puede empezar a haber una pérdida de pelo sutil en estas áreas que son propensas a perderse. Listo. Hay otro paciente o cliente en este caso que nos pregunta: doctora, ¿por qué estos tratamientos y medicamentos tienen un alto costo? Bueno, en realidad todos los tratamientos dermatológicos son de alto costo. ¿Por qué de pronto los tratamientos capilares? Es porque la verdad existen en el mundo muy pocos medicamentos para tratar esta patología y los insumos pues son costosos. De todas formas, hay muchas alternativas de tratamiento que van a estar en la medida también de las posibilidades del paciente. Recordarle que los tratamientos para alopecia, a pesar de ser costosos, no tienen que comprarlo mensualmente, pueden utilizarlos hasta por 3 meses, y pues tampoco es que tengas que comprarte una cantidad de medicamentos, porque cada tratamiento es individualizado en dependencia pues del grado de calvicie en el que te encuentres. Listo. Y por último tenemos: ¿qué es minoxidil y qué funcionamiento tiene? ¿Sirve para que salga cabello? Bueno, el minoxidil es el estándar de oro de la calvicie. Como les comentaba, es un medicamento que está disponible tanto para ser aplicado en el cuero cabelludo como para ser tomado. El minoxidil fue un medicamento que, si bien no se inventó para la calvicie, se inventó para tratar la hipertensión. Durante su estudio se dieron cuenta que los pacientes que lo tomaban les sacaba el pelo. En realidad el mecanismo exacto por el cual el paciente recupera pelo no es bien conocido. Se cree que porque mejora la circulación a nivel del cuero cabelludo y alarga la etapa de crecimiento del pelo, es que uno puede recuperar pelo con este producto. Obviamente este producto tiene sus limitaciones y debe ser siempre indicado por un médico especialista para ver qué porcentaje y qué cositas más aparte del minoxidil se puedan indicar para cada paciente. Bueno, entonces espero que les haya disfrutado este espacio, que obviamente fue inventado para ustedes. Vuelvo y los invito a que por favor me dejen en la caja de comentarios cualquier inquietud, duda y sugerencias del siguiente tema que podemos estar tocando. Muchísimas gracias y hasta luego.